Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, muy bien, como ustedes saben, acaba de tomar posesión la primera mujer que llega a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, y algunos consideran que ella está a la izquierda de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien, como también se sabe, demostró ser un socio incondicional de las dictaduras de Cuba y de Venezuela, que a pesar de todo, pues tiene una relación forzada con los Estados Unidos, inevitable, y la pregunta es qué va a pasar con esa relación entre Estados Unidos y México, qué va a pasar con las brigadas médicas de Cuba allá también en México, le mandará más petróleo a La Habana, cómo va a manejar la crisis de la frontera. Todo eso lo vamos a discutir con un periodista cubano exiliado que hizo carrera en México. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Pues bien, un gusto contar con la ayuda de Rubén Cortés, que como les dije, fue un periodista cubano, exiliado, que vivió... Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Gracias. ¿Cuánto tiempo viviste en México? Desde el año 95. Desde el 95. Y ¿es exagerado cuando decimos al principio que está más a la izquierda de Andrés Manuel López Obrador? No, al contrario, no, está muy a la izquierda. López Obrador en realidad es un priista, un político de centro, cargado a la izquierda. Yo diría que una formación trasnochada de esta Cuba de los 60, donde muchos jóvenes latinoamericanos pensaron que Cuba era un mundo posible. Se quedó con eso López Obrador, en realidad es un político de pueblo, muy astuto, muy vivo, tan astuto que deja en la presidencia a esta mujer. Una mujer ya militante de la izquierda, militante del Partido Comunista, miembro del movimiento 19 de abril de Colombia, México. ¿Qué es el movimiento 19 de abril? Bueno, acuérdate que es la guerrilla del M-19, es la que está negociando todavía la paz, firmar la paz con el gobierno colombiano. Eso es retruécano porque el presidente de Colombia actualmente, Gustavo Petro, fue jefe de esa guerrilla. Esa guerrilla... Pero ¿cuál es la relación? Ahí me perdí, disculpa, entre ella y la guerrilla de Colombia. En México es un foco, ¿sabes?, de toda la vida. México ha sido un foco donde han confluido todos los movimientos guerrilleros de América Latina. Desde la revolución del 10, ¿no? Claro, así es. Y entonces el movimiento, la FARC de Colombia, el M-19 de Colombia, dos guerrillas marxistas, comunistas, con base en La Habana, han tenido en México toda la vida miembros. Lucía Moret, una joven mexicana, todavía está presa porque fue agarrada en el bombardeo. ¿Te acuerdas el bombardeo aquel que hubo en la frontera de Venezuela con Colombia hace unos años? Ella estaba ahí. Bueno, el rollo es que esta mujer sí es de filas. Es de filas, no es una comunista trasnochada, de izquierda, es una militante. ¿La nueva presidenta? Sí, la nueva presidenta. Sí. Tiene esa formación, por eso la escoge López Obrador. Es una persona que recibe órdenes, las cumple, y algo que habrían que entender es lo siguiente: creo que han sido injustos con ella, en la prensa que he leído, diciendo que está siendo manipulada por López Obrador, que López Obrador le está... No, es una dupla que está trabajando desde el año 2000, cuando López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. La Ciudad de México es un país de América Latina cualquiera. ¿Ya llegaron a los 30 millones? 30 millones de habitantes, un PIB per cápita altísimo. Entonces, ellos están trabajando juntos. Ella fue su secretaria de Medio Ambiente, fue su persona de confianza, y desde entonces han entablado una relación política en la que el símil que yo encontraría es Putin-Medvedev en Rusia. Esto de que tú eres el presidente. Una vez soy primer ministro, otra vez soy presidente, y se turnan. Creo que el referente es ese. No está en la historia de México. En México hay un periodo de la historia en los años 30 que le llaman el Maximato, donde Plutarco Elías Calles, un presidente, se iba de la presidencia, pero siempre dejaba a un fantoche, a un prestanombres, y hasta que Lázaro Cárdenas llega, rompe ese Maximato. Entonces creo que eso es lo que sucede en México, y eso hace que sea peligroso el tema. Esta mujer no va a pelear
con su jefe, al contrario, López Obrador va a seguir siendo su conductor, su guía, y ella le va a servir a la inspiración que tiene López Obrador, a su imaginación, a esta astucia que tiene. Astuto, pero Sí es astuto. en las mañaneras esas parece tonto. Bueno, Entonces, pero gobernó. O se hace el tonto. Claro, gobernó un país de 137 millones de habitantes, Y se fue con la máximo de duodécima popularidad. economía del mundo, el único país que le vende más de lo que le compra a Estados Unidos, lo dirigió en las mañaneras, ¿eh? Nada más trabajaba un par de horas en la mañana, ¿eh? 120 minutos duraba su jornada laboral. De ahí se perdía, no se sabía qué hacía el hombre, y manipuló, controló, dijo, contado de manera científica, un promedio de 100 mentiras diarias. Y esas mañaneras las hacía todos los días. Todos los días, 1491 en 6 años. Entonces, sí, muy astuto. No solamente una persona muy astuta logra controlar ese país, esa bestia que es México. No, pero Un esa país bestia con está tanto- controlada institucionalmente desde la dictadura perfecta. Como Claro, la y él llamaron, viene que de era el ahí, PRI. fue presidente del PRI. Él fue presidente del PRI e hizo el himno del PRI. Entonces, esta mezcla de esta astucia, esta imaginación que tiene López Obrador, que yo creo que su gran fuerza es esa. Quienes no lo conocen pensar que es tonto, no, es Sí, un hombre da la hábil. impresión de tener falta de imaginación. No, es un hombre muy imaginativo, un político muy imaginativo. Y en Por política ejemplo, eso es importante. Por ejemplo, que el día antes de irse nacionalizó una empresa norteamericana de la industria del cemento. Lo del aeropuerto, ¿en qué quedó? Por fin ese aeropuerto raro, Bueno, fantasma que se... Agarra un aeropuerto que iba a competir con el aeropuerto de Miami, estos famosos hub, o sea, las escalas de Europa, de Sudamérica, iban a ser en México con ese nuevo aeropuerto, iban a competir las de Miami, lo canceló estando construido al 30%, lo canceló con una consulta popular que hizo él mismo y en el que le marcaban el dedo a los votantes con violetas gencianas. ¿Te acuerdas en Cuba que se echaban la violeta? Que eso ya no existe. Bueno, con eso Hay marcaba un el dedo. famoso libro de Bosch en República Dominicana, se llama La tinta indeleble, le llamaban. O sea, que era para que se supiera que habías votado y no votaras 2 veces. Claro, pues él lo hace con una... Con Algo que se puede violetas borrar. gencianas, para eso de los hongos de los pies. Entonces, o sea, hace lo que quiere, es hábil para hacerlo, tiene buen discurso, esto de pueblo y todo eso, a la gente le gusta. El establishment mexicano, la prensa mexicana, los empresarios mexicanos, durante mucho tiempo le dieron mucha ala a López Obrador, jugaron con eso, pensaban que balancear con López Obrador nunca lo entendieron, no es el político que ellos pensaban. ¿Sabes qué me recuerda este momento histórico, este momento singular de la historia de México? Me acuerda al dueño de Bohemia, ¿te acuerdas? A Quevedo, que deja esta carta. Es falsa la carta. ¿Es falsa? Sí. Bueno, Es una carta que escribió Ernesto Montaner. Se Bueno, la escribió a sí mismo. pues entonces- Según toda la información que yo tengo. claro, pero refleja, de todas maneras, por está eso muy bien lo hecha. importante, Está muy bien hecha. de las cuestiones de la historia, muchas seguramente no son exactas, pero decía Lishi, el escritor cubano, que la historia es una gata que siempre cae en 4 patas. Encaja muy bien lo que dice esa carta, El hijo de Eliseo Diego el hijo de Eliseo Diego, escribió informe contra mí mismo. claro, en Informe contra mí mismo empieza un párrafo memorable que dice: la historia es una gata que siempre cae en 4 patas. Entonces, por este tipo de cosas, ¿no? Es como el poema de vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Vinieron por los trabajadores, yo no dije nada porque yo no era trabajador. Vinieron por los judíos, yo no dije nada porque no era judío. Vinieron por mí, pero ya no había nadie que hablara por mí. Entonces, se lo atribuyen a mucha gente y encaja con la historia. Y culpables fuimos todos, ¿no? En México yo creo que se tienen que hacer ese análisis. Culpables fueron O sea, ¿tú todos. crees que hay un giro a la Sí, hay un izquierda giro. con consecuencias en la economía, Sí, hay un con giro. consecuencias
en el Tratado de Libre Comercio. Absolutamente. Hay un nuevo sistema político en México. Y además esta reforma electoral que están haciendo y que vienen preparando, se acaba la separación de poderes. Absolutamente. En el grado que lo había en México. Ya está aprobado, ya está aprobada esa reforma. Ya está aprobada esa reforma, y esa reforma igual que... O sea, van a eternizarse tipo Venezuela ahí. Sí, ahí van a tener que ver cómo concilian. Hay un determinismo geográfico que tiene México que no lo tiene Venezuela. Hay 3.000 kilómetros de frontera de México con Estados Unidos. Eso agrava el tema. Viene la pulseada, viene la vencida, a ver cómo concilia el nuevo sistema nacional populista mexicano, a ver cómo concilia con Estados Unidos. Lo concilió con Trump, López Obrador, a perseguir a los migrantes en México, y Trump un poco que se hizo de la vista gorda y fue armando todo este desmantelamiento de la democracia en México. Pero esta reforma es igual que la de Cuba, ¿eh? ¿Sí? O sea, la votación va a ser de la siguiente manera. Los jueces... Me lo tienes que contar cuando regresemos de la pausa, estoy obligado a irme a ella. Y también quiero hablar, porque yo no acabo de entender ese diferendo forzado con España, no lo entiende ni Pedro Sánchez tampoco, ni el Partido Socialista Español, por qué decide pelearse con un gobierno que le es afín, y todo ese discurso anticolonial o como quieras llamarle. Y también quiero hablar de los cubanos. Muy bien, continuamos hablando del cambio en México con Rubén Cortés, un periodista exiliado cubano que hizo carrera, que trabajó, que conoce bien México, ha vivido allí muchos años. Y yo trataba de entender, bueno, hay un cambio a la izquierda, todo eso, pero si algo refleja, yo creo, un poquito de dogmatismo, por no decir bastante dogmatismo por parte tanto de Claudia, de la nueva presidenta, como de Andrés Manuel López Obrador, es este diferendo con España, donde hay un partido socialista afín, solidario, entre comillas, con esta izquierda mexicana, y entran en una bronca que a mí me parece inútil y a Pedro Sánchez, que es socialista y que está dispuesto a darle la mano y todo eso, y no invitan al rey. No invitan al rey porque quieren que pida disculpas el rey de España por la colonización y que por los crímenes de la colonización, pero sin embargo invitan a Maduro, que acaba de cometer un fraude que todo el mundo rechaza, invitan a Díaz-Canel. O sea, ¿esto es un indicativo de cuán a la izquierda de verdad está esta señora? Octavio Paz, el poeta mexicano, premio Nobel del 90, tiene un libro maravilloso que se llama El laberinto de la soledad, el que explica que el pueblo mexicano es un pueblo de máscaras. Dice más o menos que el mexicano criollo, blanco, mestizo, indígena, siempre tiene una máscara. Creo que eso lo ha entendido bien, lo entendió muy bien López Obrador, insisto, político astuto, hábil, vivillo de pueblo. Y entonces en México de pronto todo el mundo cree que es indígena. Y entonces de un momento, no, mi sangre indígena y estas máscaras de la que hablaba Octavio Paz. Que eso que parece una metedura de pata internacional es popular claro, dentro del país. Sí, es popular. Hay un gran sector en México resentido. Hay poca información de México, fíjate que después que he estado viviendo acá en Miami, incluso en círculos inteligentes de Miami, instruidos, intelectuales, poca información de México, a pesar de que es muy cercano, ¿no?, para todos nosotros. Pero sí hay un resentimiento en México muy grande, a pesar de que en los últimos 25 años, 30 años, es un pueblo que ha vivido muy bien. Es un pueblo donde el capitalismo creció de manera exponencial. ¿Tú crees que gracias al Tratado de Libre Comercio? Claro, a partir del Tratado de Libre Comercio del 94, que empieza a correr en el 94 con Carlos Salinas, la economía mexicana creció de manera inconmensurablemente exponencial, yo diría. ¿Sabes? En México no había, antes del año 94, no había McDonald's. No había, era casi socialista la economía mexicana. Y de pronto ha habido una explosión. Es $1 millón
por minuto lo que se mueve entre México y Estados Unidos de dinero. Son el mayor exportador hacia Estados Unidos de muchísimos productos, de casi desde todo. televisores hasta... 500,000 millones de dólares anuales de comercio, de intercambio, y México se lleva la mayor tajada porque México tiene superávit. Entonces, pero queda un resentimiento en sectores amplísimos de México, incluso de la clase más instruida, más enterada, y eso lo manejó muy bien López Obrador. Y esto viene, o sea, cuando dices nos quitaron algo, bueno, todavía creen que Estados Unidos le quitó la mitad de su territorio. Bueno, lo perdieron en una guerra, ¿no? México perdió ese territorio en una guerra y eso sigue siendo manejado. Y López Obrador, llegó una persona como López Obrador, como llegó Chivas a Cuba, este asunto populista, el primer populista, uno de los primeros populistas de América Latina con éxito fue Chivas. El primero que empezó a usar la radio. Bueno, eso sí, de el primero que tuvo una radio, pero antes que Chivas hay que irse al 33. El populismo estaba ahí a la orden del día. E incluso hay un populismo prerevolucionario que es el de José Miguel Gómez. Sí, pero Chivas lo llevó. Chivas lo llevó a la parte esta popular de vergüenza contra dinero. Ajá. Me voy a meter un tiro si no apruebo, si no demuestro. No tenía pruebas de nada. Era un gran excéntrico, era un neurótico persistente que cambió en esos años. Bueno, provocó, es indisoluble que provoque. Porque a veces... Pues López es un Chivas, ¿eh? Es un neurótico persistente de la política. Bueno, fíjate, si estudió tanto López Obrador a Chivas, que su lema es honestidad valiente. Es primo hermano de vergüenza contra dinero. En el año 2006, cuando nadie daba un peso por López Obrador en México, que había perdido las elecciones, había detenido se acampó en la avenida Reforma, que es la avenida más grande y más ancha de América Latina. Donde está la embajada americana. Donde está la embajada americana. Hizo un caos. Nadie daba un peso entonces por López Obrador. ¿Cómo se llama el ángel? El ángel de la independencia. Ahí cerró todo eso. Ahí dormían y... Ese año, Fidel Castro escribe en sus tristemente célebres reflexiones que López Obrador iba a hacer todo esto que hizo. López Obrador está llamado a cambiar el sistema en México, a destruir a la mafia del poder. ¿Qué va a pasar entonces, por ejemplo, con los cubanos? ¿Va a seguir siendo, porque descaradamente están permitiendo las caravanas, pero se le está creando un problema interno también? Ya vimos ahí en Chiapas, al sur, que ayer pues la Guardia le dispara a un camión que va con 30 y tantos migrantes, entre ellos creo que había cubanos, matan a 6, hay otros heridos, se vuelca, y lo que me llama la atención escuchando la radio mexicana es que no es la primera vez que sucede, que hay una cierta impunidad por parte de la Guardia, pero lo que también podría indicar que le crean un problema a Estados Unidos, pero se crean un problema a ellos también, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que van a tratar de conciliar. Van a tratar de conciliar a ver cómo Estados Unidos, ahora todavía el Poder Judicial, la Corte, la Suprema Corte de Justicia en México, todavía votó, hace unas horas, votó para revisar esta reforma judicial que ya se aprobó. Puede ser un mensaje a Estados Unidos: no te preocupes, vamos a congelar todo, vamos a ver qué pasa. Van a ver cómo concilian, cómo siguen perteneciendo al bloque ruso. Es un problema geopolítico, Juan Manuel. López Obrador, por ejemplo, firmó un convenio firmado con Putin para que en México se empezara a usar el GPS ruso, el GLONASS. De pronto, cuando el Kremlin hace el anuncio, López Obrador se echa atrás porque Estados Unidos citó al canciller mexicano, y le dio para atrás. Poco después volvió a apretar y firmó un convenio con China para que los escáneres de la frontera norte, o sea, los escáneres que revisan la mercancía que entra y sale de Estados Unidos a México o viceversa, fueran escáneres chinos, lo cual viola el Tratado de Libre Comercio por completamente, el carril 34. Y Estados Unidos volvió a llamar al canciller. Van a empezar con eso. ¿Cómo va a ser la relación si Trump gana con esta nueva presidenta? Bueno, si Trump repite la fórmula... Porque
Andrés Manuel López Obrador se llevó muy bien con Trump. Claro, si repite la fórmula, entonces va a crecer mucho más todavía en México este asunto de este juego del nacionalpopulismo, que es la nueva cara del comunismo. O sea, ¿tú crees que todo eso es una fachada y que no tiene una esencia real? O sea, estamos hablando de una nacionalización el día antes de salir. O sea, ¿puede haber una radicalización económica o eso es incompatible con el Tratado de Libre Comercio? Bueno, incompatible con el Tratado de Libre Comercio es que la reforma judicial se quede. Pero te digo, hace unas horas... Pero no parece que vaya a echarla atrás. Bueno, hace unas horas ya la Suprema Corte de Justicia en México, que es la que quedaría, o sea, iría fuera, al piso, ya no existiría. Se acaba con en la reforma. práctica Por eso, la separación de poderes. pero todavía esa Suprema Corte de Justicia todavía funciona. Y hay una mayoría de ministros que puso López Obrador. Bueno, que propuso, ¿no? Porque es igual que el sistema es igual que en Estados Unidos. El presidente propone, el Senado aprueba y ahora acaban de votar una mayoría a favor de que se revise esa reforma judicial. Es muy mexicano. La política mexicana siempre ha sido así. Se vende mucho en la historia de que México fue el único país que estuvo al lado de Cuba, cuando aquello de la OEA, que no rompió relaciones. Cuba y Canadá. Todo eso fue... México y Canadá, que diga. Claro, fue un acuerdo impulsado por Brasil para que México fuera el único país latinoamericano que tuviera una embajada en La Habana, con la ruptura de México, de Cuba y Estados Unidos, y México se prestó a ese juego. En México ha demostrado a lo largo de los años que la política es el arte de lo posible, ayudó a pacificar Centroamérica. Creo que viene el Grupo Contadora, y fue sede, incluso acuérdate que Salinas de Gortari. A quien le dieron el premio Nobel fue a Oscar Arias. Claro, pero México las reuniones fueron en México, fue el asiento para que esas reuniones existieran. Te agradezco que compartas tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Tengo también el tema de la guerra. Es que los cubanos hablan mucho. Hablamos mucho. Y nos interrumpimos, amigos. Tengo fama de interrumpir. ¿Qué te iba a decir? Un detalle curioso, ¿no? Que uno hemos olvidado. Antes de la Revolución Cubana, la revolución en América Latina era la Revolución Mexicana. Y Fidel Castro, como un dato curioso, cuando secuestró a Fidelito, su hijo, que se lo dieron que fuera de visita, se lo donó en una carta a la Revolución Mexicana. Imagínate tú qué niveles de locura. Muchísimas gracias a Rubén Cortés. No, gracias a ti, estoy en mi casa, aquí he trabajado. Como no, por estar aquí con nosotros, colega. Cuando regresemos...